Bueno, pues hoy vamos a hablar, por fin, vamos a hablar de física, ¿no? Si os dais cuenta en el programa, siempre que hablamos de astronomía, hemos dejado como cada cuatro, más bien, sesión de astronomía, una pincelada más de ciencia, que empezamos con matemáticas, que fue aquella que hablamos de la historia de las matemáticas, la historia de los números, donde hicimos una especie de cruce entre matemáticas, historia y también conocer un poco de dónde vienen todos los números que utilizamos. Las matemáticas son el idioma de la ciencia. Siempre se dice eso. Es decir, la forma que tiene de hablar la ciencia es mediante las matemáticas. Hombre, también mediante la palabra, obviamente. Pero las matemáticas son conceptos muy universales que no dependen del idioma ni de la cultura. Evidentemente, las operaciones matemáticas son lo que son. ¿Qué sería la física? La física es muy complicado de definir. Vamos a intentar encontrar una definición ahora y me gustaría ahí que cada uno diera también, ahora os lo preguntaré la suya, a ver cómo definiríais la física, porque es muy curioso que normalmente estáis bastante más acertados de lo que creéis. Así que ahora os lanzo la palabra, yo repetiré las definiciones. ¿Quién se anima a dar una definición de lo que es física? ¿Qué es la física? Venga, ¿quién se atreve a dar una definición? No hay respuestas erróneas. La explicación de la materia. Bueno, las normas de la naturaleza. Pues de momento llevamos 2 de 2 muy bien respondidas. ¿Quién más se anima? La forma de explicar el comportamiento de la materia. Ya acabas de unir sus dos respuestas en una, más o menos. Has hecho una síntesis de ambas ideas. Muy bien. Muy bien, efectivamente, porque tened en cuenta que la materia y la energía en el fondo es lo mismo, simplemente que la materia es una forma más compacta de energía. Si yo cojo mucha energía es como si la comprimiera y me saldría algo sólido como esta mesa. Y esta mesa, si yo la hago arder, la transformo en energía en forma de luz, calor, temperatura, energía, no, pero no le vamos a quemar esta mesa, que es muy bonita. ¿Alguien más quiere decir, se atreve a decir su definición? Yo hay una cosa que siempre me gusta, me río mucho siempre que recuerdo. Hay una obra de Neil Gaiman y otros autores que se llama La Guía del Autoestopista Galáctico. Se ha hecho programas de radio, televisión, es de humor, ¿no? Y hay una escena en la que una civilización extraterrestre muy grande decide construir un ordenador para que le dé la respuesta a todo lo que es, lo que ha sido, será y el sentido de la vida y del universo. Durante millones de años la computadora está haciendo sus cálculos y al final comunica que ya tiene la respuesta y organizan una fiesta enorme, van ahí un montón de gente con pancartas aplaudiendo, miles de personas y a ver qué va a decir y el ordenador dice, la respuesta es 42. Y se quedan todos parados, ¿eh? ¿Cómo? Y dice, pero la respuesta, ¿cómo? Dice, bueno, yo he calculado la respuesta, ahora piensen ustedes la pregunta. Obviamente, porque claro, dice, ¿cuál es la respuesta al sentido de la vida, del universo y todo lo demás? 42. Pero claro, el problema es que no sabían exactamente pues la pregunta a la que respondía ese 42. Pues la física, de alguna manera, es lo que intenta responder a esa pregunta. Es todo lo que habéis dicho, de alguna manera. Es explicar las bases de la materia, pero también de la energía, pero también de cómo se comporta la materia en su interrelación, las fuerzas que están interactuando en ellas. Por eso es muy difícil de definir la física. Hoy en día se considera la más, entre comillas, pura de las ciencias, puras, precisamente porque detrás de las demás ciencias siempre vamos a encontrar la física. La química, la explicación de todos los fundamentos de la química es la física. ¿De acuerdo? En la biología, de todo lo que corresponde a la biología, también vamos a encontrar la física. Entonces, parece ser como que es la ciencia en la que subyace. Hay gente que dice, bueno, las matemáticas tienen más profundidad, pero no es en el sentido de buscar una respuesta como de poder comunicarla. La física sin las matemáticas no puede responder a nada. Por supuesto, voy a intentar reducir todo lo posible la introducción de fórmulas matemáticas y uso de las matemáticas, pero en algún momento puede que no sea absolutamente imposible. Bueno, aquí digo que la física es una ciencia de explicaciones y respuestas a fenómenos y preguntas fundamentales. Esa es una especie de definición muy típica de los científicos. Pero también que busca búsqueda de solución a las más elementales cuestiones. Por ejemplo,
¿Por qué caen los cuerpos? Da la sensación, ¿verdad?, que nadie antes de Newton se preguntó eso, cuando veían que una cosa se soltaba y caía desde arriba a abajo. Evidentemente que sí. ¿De acuerdo? Simplemente que es Newton el que desarrolla una teoría consistente con las explicaciones y con los fenómenos observados. Pero antes, muchísimos otros científicos a lo largo de la historia, incluso filósofos, que estudiaron ese fenómeno. Entonces, es una ciencia profundamente experimental. ¿De acuerdo? Es profundamente experimental. No podemos separar la teorización de la parte experimental. Yo puedo teorizar, siempre lo digo, todo lo que queráis. Un científico puede inventarse las teorías que quiera, pero si no son coherentes, con lo que experimenta él, sus teorías no valen nada. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un principio fundamental de la física y en general de la ciencia. La búsqueda de la verdad. Todo lo que la ciencia investiga, los científicos dicen que tiene que ser falsable de alguna manera. Es decir, que pueda demostrarse su posibilidad real o su no posibilidad real de alguna manera. Ojo, porque este es un fenómeno muy importante que deja fuera a determinadas áreas de lo que hemos considerado ciencia en muchísimas ocasiones. ¿De acuerdo? O incluso a determinadas logías, ¿no?, que están dentro de estudios, pero que no cumplen con esa parte. Yo siempre pongo el ejemplo de la teología. La teología no es falsable. Por lo tanto, la teología no puede ser una ciencia, ya que al final depende de un hecho tan simple o tan complejo como la fe de una persona en una religión. Eso no se puede medir con un láser, ni con un espectrómetro de ondas, ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Entonces, hay que entender que casi siempre la ciencia busca responder a estas preguntas y que también todos podamos entender esa posible respuesta que se pueda dar. Esto parece muy sencillo, pero a la vez evidentemente es muy complicado porque la ciencia, la naturaleza o el universo da muchísimas preguntas, genera muchísimas preguntas y muchas dudas. La tarea de la ciencia y de la física a lo largo de los siglos ha sido ir ganando terreno a ese mar desconocido. Es decir, hemos ido metiéndonos cada vez más en el agua y recuperando un poco de terreno de conocimiento. Pero de momento yo siempre pongo el ejemplo de que nos estamos mojando los tobillos en muchas cosas. En otras sí que hemos avanzado, ¿de acuerdo? Pero en otras apenas hemos conocido. Voy a poner un ejemplo con el tema de la gravedad. Yo creo que la gravedad además es un tema que todos entendemos muy bien, hasta el punto que podamos entenderlo, pero que veréis cómo es muy ilustrativo de este tema, ¿no? La pregunta es, ¿por qué se caen los cuerpos? Esa sería la pregunta. Lo lógico es pensar que como siempre se caen hacia abajo, algo les atrae desde abajo, ¿vale? O sea, esa fue la lógica que todos vimos, o que todos vieron incluso fijaros, hace 2400 años ya, o 2350, Aristóteles hace un razonamiento sobre la gravedad. Dice que los cuerpos desean estar en el suelo. Entonces, estos elementos intentan volver a su localización más habitual. Y como casi todos los elementos que manejaba estaban hechos de algo relacionado con la Tierra, ellos querían volver a la Tierra. Eran los cuerpos graves. De ahí viene la expresión gravedad. Es decir, que es una idea expresada por los griegos hace 2400 años. No estamos hablando de algo absolutamente novedoso o que sea de la época del señor Isaac Newton. Bueno, no me voy a parar mucho en las posibilidades, pero ellos mismos expresaban, vale, yo cuando tiro un objeto, cuanto más pesado el objeto, más rápido cae al suelo. ¿No? No. Estaban equivocadísimos. ¿Pero por qué estaban equivocados? Por un fallo experimental. Es decir, era un error comprensible, porque cogían o comparaban una piedra con una pluma. Y había determinados factores que ellos metían en la ecuación erróneamente, por ejemplo, la resistencia del aire. Tuvimos que esperar hasta el siglo XVI, hasta que Galileo dijo que no era verdad, que la velocidad con la que caen los cuerpos no depende de su peso. Todos los cuerpos caen a la misma velocidad. Y esto Galileo lo enuncia casi 200 años antes de Newton, que es el que lo matematiza. ¿De acuerdo? Entonces, el sentido común nos hace creer que un objeto más pesado cae más rápido, pero no es verdad.
caen a la misma velocidad. Es cierto que el aire va a retener la pluma, la va a hacer dar vueltas, la va a hacer elevarse, caer, y va a caer más despacio que una locomotora si la tiras por un barranco. Pero la demostración la vimos y os invito de nuevo a ese vídeo de YouTube que podéis buscar con los astronautas en la Luna, con una pluma y con una bola de plomo, y veréis que cuando las sueltan ambas caen exactamente a la misma velocidad. Caen más lento que en la Tierra porque la aceleración de la gravedad en la Luna es menor que en la Tierra y por lo tanto la velocidad es menor. Todos los cuerpos sabemos que caen a 9,8 metros por segundo al cuadrado aquí en la Tierra. Es decir, que cada segundo aumenta su velocidad en 9,8 metros por segundo. ¿De acuerdo? Hasta un límite que llamamos velocidad terminal, que evidentemente nunca se ve, rara vez se puede ver superado porque la altura que caen dentro de la atmósfera es limitada, evidentemente. Esto os lo explico por daros cuenta que a veces lo que experimentamos o que los científicos experimentan puede tener un error de diseño. Ellos también se equivocan. Y entonces los griegos interpretaron erróneamente que todo el universo estaba lleno de aire y que por lo tanto el aire era algo a tener en cuenta. De hecho, ni siquiera es que lo tuvieran en cuenta, es que supusieron, vale, como la pluma se para, evidentemente lo que influye en la caída, en la velocidad de caída, es la masa, cuando no es así. Sin embargo, ahora sabemos que para que un objeto sea atraído gravitatoriamente sí que tiene que tener masa. Luego la masa es importante, pero no para la velocidad con la que se mueve. Los cuerpos con masa crean un campo gravitatorio. Lo que pasa que cuando estáis dentro de un campo gravitatorio mucho mayor, el que genere un cuerpo pequeño es prácticamente destruido por el efecto del mayor. Para que lo entendamos, entre vosotros estáis generando un campo gravitatorio, evidentemente. Todos tenéis masa, tenéis peso y por lo tanto masa. Eso significa que la ley de Newton es perfectamente aplicable. ¿Por qué no de repente todos os lanzáis y chocáis entre todos? Bueno, porque tenéis algo muchísimo más poderoso que la fuerza de gravedad que podéis generar, que es el planeta entero, que genera una potencia gravitatoria brutal y que anula completamente la capacidad de potencial gravitatorio que pueda generar cualquier tipo de masa. Si yo intento dar un salto, por muy fuerte que lo dé, al final la gravedad me va a detener y me va a arrastrar de nuevo hacia abajo. Es decir, que lo que tenemos que entender es que la gravedad es un fenómeno que depende de la masa, pero que la velocidad con la que caen los cuerpos no está relacionado con esa masa. Fijaros que los griegos ya hicieron un estudio bastante en profundidad sobre este tema, ¿de acuerdo? Pero fue Galileo, como podéis ver aquí, el que concluyó que todos los cuerpos, despreciando el efecto retardador del aire, caen en tiempos iguales, ¿de acuerdo? Tampoco ahora me voy a parar en explicarlo alguna cosa más. Bueno, conforme íbamos avanzando en conocimiento, pues surgieron otras explicaciones a la gravedad. Por ejemplo, tenemos el caso de Descartes o de Descartes, o como se pronuncia en francés. Yo lamento mucho, pero mi francés es muy de la Bretaña y por lo tanto lo pronunciaré mal. Él opinaba que el universo estaba lleno como una especie de gas, ¿no? Y que nos movíamos a través de él, le llamó éter, y que los cuerpos al moverse a lo largo de ese gas provocan remolinos. Y esos remolinos empujan a los cuerpos y genera esa gravedad. ¿De acuerdo? Pero hoy en día también sabemos que no existe ese éter y que por lo tanto tampoco era una explicación coherente. En fin, que tuvimos que esperar prácticamente hasta la presencia de Newton cuando por fin tuvimos un desarrollo correcto de lo que hoy sabemos como la teoría de la gravedad. La gravedad es una parte de la física. Se llama estudio del campo gravitatorio. ¿De acuerdo? Básicamente una de las partes más importantes de la física es el estudio de los campos. Hay 4 campos: la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. De esos, hay 2 que conocéis muy bien, porque lo experimentáis constantemente en vuestras vidas: la gravedad y el electromagnetismo. La electricidad es un fenómeno electromagnético. El campo eléctrico y el campo magnético son lo mismo. La electricidad provoca magnetismo. La prueba es acercad una brújula a un cable que esté enchufado. Vais a ver cómo el norte de repente se desplaza inmediatamente hacia el cable. Y a la vez el magnetismo produce electricidad.
una dinamo. ¿Os acordáis en las bicicletas cuando tenían aquella cosita que giraba tocando la rueda y con eso se encendía la luz de la bicicleta, ¿no? Ahora ya va todo por pilas, pero eso es una dinamo. O en los coches los alternadores, sin ir más lejos, ¿no? Es decir, que hay dos partes de la física de campos que todos en el fondo conocemos, aunque no entendamos del todo, pero la experimentamos en el mundo constantemente, porque el magnetismo, la electricidad y la gravedad las vemos todos los días. Sin embargo, hay otras dos que decimos fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil. Digo siempre, hombre, eso te suena a nuclear, eso te suena a algo atómico, ¿no? Enseguida lo piensa la gente y con mucha corrección, porque tiene que ver con los átomos. Entonces, ya vais a ver enseguida cómo la física empieza a dividirse como en dos áreas. Lo que estudia las cosas grandes, lo que vemos, los planetas, las galaxias, los soles, las personas, las mesas, las sillas, y lo que estudia las cosas muy pequeñas, que son los átomos y sus componentes más básicos. La parte llamada macrofísica de la física que estudia todas esas cosas es muy fácil de entender porque la vemos todos los días y, hombre, tiene un límite. Es muy probable que vosotros entendáis cómo funciona un circuito eléctrico, pero no tenéis por qué entender cómo funciona un reactor de fisión nuclear, por poner un ejemplo. Eso no quiere decir que el electromagnetismo no exista, por el hecho de que no entendáis cómo funciona un reactor de fisión, ¿de acuerdo? Pero entender todo lo relacionado con el mundo de la microfísica es mucho más complicado. Preguntas hasta aquí, que seguro que alguna puede haber. Venga, ¿quién se anima? Lo que me alucina de la física es que tú imagínate que tú mañana crees un material nuevo, que hasta este momento jamás se ha... Ajá. Bueno, ese material, nada más nacer, nada más crearse, ya sabe cómo comportarse en cualquier circunstancia, cualquier temperatura, lo que tiene que hacer si yo le meto un puntapié o en presencia del agua. Vale. O sea, es como si Sí, hubiera ya algo establecido, algo ya... es que lo hay. Es decir, veréis, los átomos de cualquier material tienen unas características en función de su estructura interna. Y esas características son totalmente predecibles. Si cogéis la tabla periódica, que seguro que alguna vez la habéis visto, la tabla periódica no está ordenada así porque sí, hay una lógica que tiene que ver con el radio atómico, con el número de electrones, con el número de protones y también evidentemente con algunas características de electronegatividad y demás que son un poco complicadas. Pero eso hace que sepa, por ejemplo, que ha sido muy curioso, al principio había agujeros en la tabla, porque decía, yo tengo aquí un elemento con 56 protones en su núcleo y otro con 58. Eso significa que entre esos dos hay uno de 57 que yo no he descubierto todavía, pero sé que va a tener tanta electronegatividad, tanta no sé qué, tanto radioatómico y unas características de durezas, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando se descubría, finalmente, ya sea porque se creaba en laboratorio o porque se encontraba en la naturaleza, que también ha pasado, efectivamente, todo lo que se había predicho era así, pero se debía a la estructura atómica. Es decir, el número de electrones, protones y neutrones que vamos a encontrar en el átomo es lo que define las características del átomo y por lo tanto del elemento. El hidrógeno, que es el más fácil de todos, tiene un protón en el núcleo y un electrón que gira alrededor. Uno y uno. Más fácil imposible. Esto, cuando estábamos en el bachillerato, nos enseñaban que era como una especie de sol en el centro y un planeta que giraba alrededor. Este es el famoso modelo Rutherford, que es un modelo que funciona muy bien para el hidrógeno, pero que no funciona con ningún otro. Pero para entenderlo está muy bien. Es decir, vale, entonces todo el mundo nos llevamos esa imagen, ¿no?, del núcleo formado por protones. Por ejemplo, pues podíamos irnos al número 2, que es el helio, y encontramos pues 2 protones, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero resulta que esto no funciona exactamente así como ahora vamos a ver. Pero las características de cada elemento, si tú coges la primera columna del hidrógeno, litio, sodio, todos los demás, potasio, rubidio, cesio, francio, todos los elementos, con saber el número de protones que tienen el núcleo, que siempre es el mismo número de electrones. Pensad que el átomo tiene que ser estable eléctricamente. Me explico. Si tiene 20 protones, los protones tienen carga positiva.
Si tuviera 19 electrones con carga negativa, habría un desfase de carga, es decir, sería un ion positivo. Y entonces no sería estable el átomo y no podría haber materia, no podría haber mesas, personas, ni planetas, ni galaxias, ni nada. Si fuera al revés, 19 protones en el núcleo y 20 electrones en la corteza, tendríamos un desfase de carga negativa en este caso. Entonces, siempre los átomos tienen el mismo número de electrones que de protones. Si no, no son átomos, son iones, que pueden ser cationes o aniones en función de que sean positivos o negativos. Neutrones, ahora vamos con ellos, porque es un caso particular. Los protones y los electrones se descubren, vamos a verlo enseguida, bastante pronto. Bueno, antes de empezar con este tema, porque es a lo que voy a ir ahora. Voy a dejar los 4 campos y ahora me voy a la estructura atómica, que es la parte que decíamos de la materia, es decir, conocer la estructura de la materia. Los campos es conocer cómo interactúa la materia. ¿De acuerdo? Esa es una parte de la física. Ahora vamos a la parte de la física, es cómo es la materia. Y la materia tiene que ver con eso que llamamos la mecánica cuántica. El problema es que la palabra cuántica mola, y mola mucho. Y ahora todo el mundo le pone cuántica a todo, porque queda, vamos. ¿Qué haces tú? Bioalimentación cuántica. Y dices tú, joder, tiene que ser una cosa, pero absolutamente alucinante. Y te encuentras cosas como todas estas. Esto lo he cogido de internet. Sanación cuántica, bioingeniería cuántica, terapias cuánticas, visión cuántica del transgeneracional. Yo es que todavía quiero entender qué es bioingeniería cuántica, porque esas 3 cosas que ponen ahí, bioingeniería cuántica, no hay manera de encajarlas, es decir, que es imposible. La biología y la ingeniería son cuestiones macrofísicas, ¿os acordáis que hemos dicho al principio? Mientras que todo relacionado con la mecánica cuántica es microfísica, con lo cual, aunque hay una base de relación, evidentemente, porque la materia que conforma lo biológico o un elemento de ingeniería está formado por átomos, pero en realidad todo esto es un timo cuántico. Y aquí sí que empleo la palabra cuántico. ¿De acuerdo? La mecánica cuántica es simplemente explica la estructura atómica y la interacción de los componentes del átomo. No hay nada más. No tenemos curación cuántica porque no tenemos ningún tratamiento sobre nuestros átomos, porque además no sería efectivo. Luego explicaremos el porqué. Ni visión cuántica transgeneracional, ni terapia cuántica, de lo que quieras. Hace poco salía en televisión alguien que decía resonancia cuántica, que por 200 euros y te hago una resonancia cuántica, y te pasaba un aparato. Le detuvo la Guardia Civil porque, claro, era un timo absoluto, ¿no? Decía, usted no se puede pagar una resonancia o no tiene. No se preocupe, yo le hago una resonancia cuántica. Y luego le decía que había detectado tal o cual y que el tratamiento costaba otros 1.000 euros, por supuesto. En realidad, la mecánica cuántica es la rama de la física que estudia la naturaleza a escalas muy pequeñitas, a escalas atómicas. Eso es la mecánica cuántica. La mecánica, ¿de acuerdo?, es una rama de la física que estudia la interacción, los movimientos, las dinámicas, las fuerzas, ¿de acuerdo? Es decir, a escalas grandes, pues es muy fácil de entender, pero a escalas de átomos siempre ha sido muchísimo más difícil porque surgían cosas inexplicables, que hasta que llegó la mecánica cuántica daba la sensación de que la física fallaba. Decían, ¿cómo puede ser que aquí Newton no tenga la razón? O otros científicos anteriores, ¿de acuerdo? Pero nada más. Y también nos ha servido para entender cómo son los átomos. De hecho, si vamos a la estructura del átomo, luego vuelvo a estas diapositivas y a todo lo demás. Vamos a ir a la estructura del átomo. Si vamos a la estructura del átomo, básicamente la idea que tenemos es que vamos a encontrar un núcleo formado por protones y a veces neutrones. No es obligatorio que haya neutrones. Casi siempre los hay, pero por ejemplo el elemento más sencillo, que es el protio, que es un isótopo del hidrógeno, es un protón y un electrón nada más. Y luego alrededor, girando, están los electrones. Luego el núcleo tiene carga positiva porque los neutrones no tienen carga y los protones son positivos, y en la corteza tiene carga negativa porque los electrones son negativos. Y para que sea equilibrado, el número de protones y el número de electrones tiene que ser lo mismo para evitar que se forme el ión. Esta es un poco la visión general del átomo. El problema es que nos lo imaginamos como un sistema solar. Es decir, con bolitas dando vueltas alrededor del núcleo, así, ¿no?, girando.
Y en realidad eso es un error que luego veremos cómo la ciencia lo ha intentado solucionar. El protón. Vamos a empezar por el protón. El protón fue descubierto por este señor, por Ernst Rutherford. ¿Veis? Van a aparecer muchos alemanes. Os lo digo con anticipación. Casi toda la física moderna, la mecánica cuántica, la física relativista, está desarrollada por alemanes. El caso más evidente es Einstein, evidentemente. Es como la gran figura, digamos, alemana y judía de la ciencia. ¿Perdona? Sí, era judío, pero era alemán. O sea, no nos engañemos que era ciudadano alemán. Evidentemente, como muchos otros científicos también, no solo Einstein, hubo muchos más, tuvieron que irse, pero él era alemán, con lo cual a mí, aunque luego al final tuviera la ciudadanía estadounidense y la israelí también, no, yo considero que Einstein era alemán y se formó en Alemania, escribió y ganó el premio Nobel como alemán. Es decir, todas las aportaciones que hizo en los Estados Unidos y bueno, Estados Unidos después no son las que le valieron la fama. Él cuando llega a Estados Unidos le conocía a todo el mundo. Había estado hasta en España. O sea que podéis ver fotos e incluso en YouTube hay vídeos sobre la visita de Einstein en el año 27 a España, ¿no? Eh, en casi todo. La ciencia es alemana en casi todo. Bueno, bueno, sí, pero cuidado porque yo diría la ciencia teórica. Por ejemplo, la ingeniería ya estaba en Estados Unidos. Es decir, la capacidad estadounidense jugaba con muchas ventajas y una de las principales era la economía. Ellos podían hacer lo que querían y además estaban lejos de Europa, pues tenía los problemas que tenía y las guerras que tenía, y Estados Unidos también se benefició de esa distancia, aunque participara en ambas guerras y demás, pero ya la ingeniería se había trasladado allí. Pero sí, yo coincido que los grandes científicos teóricos de casi cualquier cosa en ciencia de la primera mitad del siglo XX, podéis nombrar al primero que se os venga. Es muy probable que sea alemán. No digo que seguro, pero es muy probable que sea un científico alemán. También tiene que ver mucho con la forma de enseñar ciencia. O sea, ellos son los primeros que desarrollan un método moderno de enseñar las ciencias, que luego se copió en otros países o en otros países decidimos no copiar. Ya sabéis de quién estoy hablando. Así quedamos. Yo siempre comento que en España nuestras aportaciones a la ciencia son increíbles, sobre todo teniendo en cuenta el sistema educativo que siempre hemos tenido, pero que a veces surge por ciencia infusa un Cajal o un Severo Ochoa o quien sea, me da igual. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, el protón es descubierto, por tanto, como os comento, por Rutherford, y casi un poquito más tarde el electrón es descubierto por Millikan. ¿De acuerdo? Aquí vemos que enseguida se descubren los dos. Entonces todo el mundo decía, vale, perfecto, tenemos un núcleo de positivo y una corteza negativa. Vale, pues ya está, todo explicado, ¿no? El átomo, perfecto, ya lo entendemos. Pero de repente descubren que hay átomos de un mismo material que parecen comportarse de manera diferente. El ejemplo es el hidrógeno. Se descubren isótopos de hidrógeno que funcionan de distinta manera. Y dicen, debe haber algo raro en el núcleo que hace que sean diferentes. Y poco después se produce el descubrimiento del neutrón. El neutrón hace que aparezcan mismos isótopos. Por ejemplo, en el hidrógeno hay 3 isótopos. El protio no tiene neutrones en el núcleo, un protón y un electrón. El deuterio, que este os sonará seguramente por las centrales nucleares y demás, tiene un neutrón, además de un protón y un electrón. Siempre es un protón y un electrón. Los isótopos se crean por la aparición de los neutrones. Y luego estaría el tritio, que tiene 3 partículas en su núcleo, de ahí viene lo del tri, deuterio de 2 partículas en el núcleo porque tiene 2 neutrones. El tritio es un remanente de la fusión nuclear y solo se conoce de manera natural en el Sol, en las estrellas. Se produce de manera natural allí. Nosotros también lo hemos podido producir de manera natural. Se lo digan a Hiroshima y Nagasaki.
pero también lo hemos producido ahí de manera natural y en unas cuantas pruebas atómicas en el atolón de Bikini y en el desierto en Estados Unidos y en el desierto rusos de la zona de lo que es actualmente es Tayikistán, es decir, donde hacían pruebas atómicas, porque las explosiones nucleares producen deuterio y tritio, sobre todo las termonucleares, ¿eh? En eso somos grandes especialistas. Copiamos al Sol, pero no para producir electricidad, sino para destruir. Pero bueno, son las cosas. Bueno, entonces ya parecemos entender que los átomos se componen ya de 3 elementos, ¿de acuerdo? Pero la pregunta, claro, que enseguida los científicos se hacen, vale, ¿y esos 3 elementos no estarán constituidos de algo más pequeño? Porque entendíamos muy bien la estructura, pero no entendíamos la interacción que se producía. Y voy a explicar el por qué. Primero, ¿qué pasa cuando encontramos carga positiva y carga negativa? ¿Quién se acuerda de eso de la escuela? ¿Eh? ¿Se atraen o se rechazan? Se atraen, se atraen. Pero entonces, ¿por qué no colapsa el núcleo? La corteza con el núcleo. Porque se están moviendo. Puede ser una explicación correcta. Vamos a la macrofísica. Es decir, están moviéndose a la suficiente velocidad para que no colapse el núcleo. Pero resulta que el átomo es tan sumamente pequeño que la fuerza centrífuga no lo explicaría. Colapsaría. Entonces, hay algo más que estaba produciendo algún fenómeno de repulsión que no éramos capaces de entender. Y aquí es donde aparecen las fuerzas nucleares fuerte y débil, que es las que mantienen la estructura atómica. ¿Os acordáis de los 4 campos? Gravedad, electromagnetismo, y nos quedaban los 2, los de fuerza nuclear fuerte y débil. Esas 2 fuerzas son las que mantienen al átomo unido. Sin esas 2 fuerzas no habría átomos, por lo tanto no habría materia, por lo tanto no habría universo, ni personas, ni planetas, ni estrellas, ni nada. Esa es la importancia de esos 2 campos que me había dejado antes un poco aparte. Solo intervienen en los núcleos de los átomos para mantenerlos estables. Sin esas dos fuerzas, los átomos colapsarían por efecto de atracción y repulsión, en este caso atracción electrostática, y la materia se destruiría. Entonces enseguida los científicos dijeron, vale, algo más hay y tenemos que ver qué es lo que puede ser. Y de ahí surgieron los famosos quarks, que es un poco, seguro que también os suenan de haber hablado, que son los componentes más básicos de la materia. Los quarks son digamos, los ladrillos más pequeños que a su vez forman las partículas electrones, protones y neutrones, y esos son los que forman la materia. Si os fijáis, hay unos dibujos que tengo aquí que son de 3 quarks, que son, por ejemplo, los 3 quarks que forman un neutrón. Aquí tendríamos, por ejemplo, los 3 quarks que forman un protón. Vamos a ver lo que ha descubierto en general, aquí está, la materia. Cómo se compone la materia. Y este es un cuadro que a mí me gusta mucho, porque está dividido como en 3 colores. En color violeta ligero están los quarks. Son 6 distintos, ¿no? Y los hemos identificado por U, C, T, D, S, B, que serían U de arriba, C de encantador, T de top, D de down, D de extraño, strange, y B de bottom, abajo. Entonces, cuando hablamos de aunque suene un poco raro, bueno, los físicos ahora son muy bromistas, ¿no? Pues este se compone de un encantador y 2 arribas, por ejemplo, ¿no? Son simplemente nombres para designarlos, ¿eh? No tienen ninguna complicación. Luego vamos a encontrar los leptones, que serían los neutrinos, los electrones y los muones y los tauones, que no le voy a dar importancia porque son un poco complicados de explicar. Me cuesta mucho explicar los muones y los tauones, pero no os preocupéis que no tienen mucha importancia. Veis que aquí tenemos electrones y los neutrinos. Hay 3 tipos de neutrinos: el electrón neutrino, el muón neutrino y el tau neutrino. Y luego vamos a encontrar en color azul los bosones. Y ojo que esto os va a sonar de algo que se ha hablado mucho en los últimos años. Los bosones conocidos son el fotón, que es lo que produce la luz, el gluón, que es lo que
¿Qué significa glue en inglés? Pegamento, que es lo que mantiene unida esa materia en la fuerza nuclear fuerte y débil, ¿de acuerdo? Fuerza fuerte en este caso, la fuerza débil y los dos bosones que forman la fuerza débil, Z y W. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Nos faltaba algo. Nos faltaba el bosón que explicara por qué las cosas pesan. Es decir, porque todo esto lo explicaba todo menos la masa. Dice, tiene que haber otro bosón que le da masa a las cosas, y ese es el bosón de Higgs. Ahora sabemos o intuimos que el bosón de Higgs está muy relacionado con el gluón, que incluso puede ser una forma de gluón también. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los bosones son lo que, digamos, transmiten las fuerzas. En el gluón, dentro del gluón. Fijaros, para que lo veamos un poco. ¿Cuántas fuerzas eran? 4, ¿verdad? Electromagnetismo. ¿Cuál es el bosón que lo transmite? El fotón. ¿De acuerdo? Fuerza nuclear fuerte. El gluón y posiblemente bosón de Higgs. Fuerza nuclear débil. Los bosones Z y W. Pero me queda una, ¿verdad? La gravedad. ¿Quién transmite la gravedad? No se sabe. Es el gran misterio de la física. La fuerza que todos entendemos, que todos conocemos, que sabemos por qué la provoca, sabemos su fórmula, la vemos todos los días, no sabemos quién lo produce. Ese es uno de los grandes misterios de la física. Hay una partícula teórica que se llama gravitón, pero que no sabemos colocar. ¿Que es un bosón? Casi seguro. ¿Que tiene que ver con el bosón de Higgs? Seguro, porque el bosón de Higgs asigna masa. Con lo cual, si asigna masa y la masa produce campo gravitatorio, tiene que haber una relación. Pero todavía no la sabemos. Que sea lo suficientemente potente. Los aceleradores de partículas actuales han llegado a descubrir todo esto, pero nos queda completar el bosón de Higgs y llegar hasta el gravitón. Fijaros, si miramos las energías que necesitamos, fijaros que estamos llegando más o menos a 90 gigaelectronvoltios. Eso es una barbaridad de energía, pero necesitamos más de 100 gigaelectronvoltios. Giga quiere decir miles de millones. Y eso es una potencia brutal. Brutal de energía. Necesitaríamos prácticamente un par de centrales nucleares solo dedicadas a ese acelerador de partículas para producir la energía suficiente para acelerar una partícula y poder detectar ese bosón. Dime, perdona. No se sabe realmente. El mayor es el ruso, que tendrá un arco de 100 kilómetros, pero todavía no se sabe. Todavía no se sabe si será suficiente acelerarle en un circuito cerrado de 100 kilómetros de diámetro bajo tierra para alcanzar esa potencia y esa energía. Realmente no se sabe. Se dice que sí, que creen que podrá ser suficiente, pero todavía no se sabe. Hasta que esté terminado y se hagan las pruebas. Hasta ahora el CERN en Suiza ha sido nuestro gran laboratorio para eso, y son 27 kilómetros. Estamos hablando de algo casi 4 veces más grande, es decir, que es casi cuadruplicar esa potencia, pero todavía no significa, perdón, cuadriplicar ese tamaño. Cuadriplicar el tamaño no significa cuadriplicar la potencia. Pero bueno, es un esfuerzo. Sí que es cierto que es carísimo y que muchos gobiernos dicen que gastar ese dineral en construir algo que prácticamente es para ciencia pura, bueno, sí, es verdad, es difícil de explicar. Pero lo que estamos buscando es conocimiento puro, no solo conocimiento puro, sino entender ya finalmente por qué el universo es como es. Es decir, que eso cerraría una parte muy importante de nuestro conocimiento, que es el último gran ladrillo que nos falta para entender la composición de la materia. Y ahí es donde la física está haciendo esfuerzos y unos avances en los últimos 50 años que son realmente increíbles. Hace 50 años no se había hecho prácticamente ningún acelerador. Se habían aceleradores lineales cortitos. Ahora tenemos auténticas maravillas. Y luego también, conociendo la partícula, pues, y ahora voy a hacer un poco de ciencia ficción, si me permitís, se podrían utilizar campos que jugaran con la antipartícula.
generar campos de suspensión gravitatoria antigravitatoria, por ejemplo. Fijaros eso que cómodo para mover grandes pesos, masas, vehículos, etcétera, etcétera, que dependieran únicamente de ese tipo de sistemas. Si o sea, en 100 kilómetros conseguirías no acelerar, acelerar es un proceso, aunque hay un límite de velocidad, es generar más energía, porque lo que hacen es cuando lo aceleran, lo hacen chocar con otras partículas. Lógicamente, con más diámetro, más choques y más energía liberada. Pero no es proporcional, porque sea 4 veces más grande no es 4 veces más potente, es más potente, pero no 4 veces más potente. Sería un poco la explicación más correcta. ¿De acuerdo? O sea, tú lo haces girar a gran velocidad y cuando alcanza una velocidad determinada hay unos láser a lo largo del circuito que empiezan a disparar partículas, en este caso fotones, para que choquen con esas otras partículas. Al chocar se libera la energía y cuanto más energía se libera, más interacción de todos los fermiones, es decir, de quarks, de leptones y de bosones, se produce. Pero para alcanzar los bosones como la fuerza débil Z y W, pues necesitamos 90, hasta ahí hemos llegado. Pero para el bosón de Higgs estamos rozándolo, pero para el gravitón todavía necesitaremos aún más potencia. Pero cerraríamos otro apartado más, que es entender cómo es la estructura del universo. El universo, la materia y energía, se compone de quarks, para entendernos. Las fuerzas con que interacciona la materia y la energía son los bosones. ¿De acuerdo? Y los leptones se convierten en lo que diferencia, digamos, de alguna manera, de los diferentes isótopos de la misma materia. Por eso encontramos, por ejemplo, seguro que os habéis oído hablar del carbono 14, la prueba del carbono 14 para datar. El carbono 14 es un isótopo con que tiene 14 porque tiene 2 neutrinos más de lo normal, más que el carbono 12. Y hay otro carbono más, el 16, es decir, que hay 3 isótopos de carbono también. No siempre son 3, de otros hay muchos más isótopos. El hierro tiene un montón, a pesar de ser tan estable en última capa. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, pero volvemos, y aquí volvemos efectivamente un poco a ese error que tenemos a principios de siglo. Se describe un poco el modelo con Planck y con Niels Bohr. De nuevo aquí tenemos dos científicos, uno danés y otro alemán, pero que imaginan las partículas como planetas girando alrededor del Sol. Cosa que tiene sentido. Ahora vamos a explicar dónde falla esa idea, ¿no? Max Planck, que es este señor de aquí tan elegante en su traje del siglo XIX, era pues un poco el primero que habla de la mecánica cuántica. ¿De acuerdo? Él utiliza por primera vez la palabra cuanto y de hecho la constante de Planck, que es un valor matemático que se utiliza en mecánica cuántica, está dedicada a su nombre. Pero es Einstein el que al final consigue demostrar un poco la teoría de Planck con su efecto fotoeléctrico. Es muy curioso porque creo que ya lo he comentado alguna vez. Einstein no gana el premio Nobel por la teoría de la relatividad. Lo gana por el efecto fotoeléctrico. Esto es muy curioso porque todo el mundo recuerda a Einstein por la teoría de la relatividad, pero aunque ya la había publicado, no gana. No la gana porque no la podía demostrar. Es decir, era una teoría, pero una teoría no demostrada todavía. Hubo que esperar un cierto tiempo para poder demostrarla. Entonces, había hecho otra cosa totalmente distinta, que fue el efecto fotoeléctrico, que tenía que ver con la mecánica cuántica, y era un fenómeno como bastante curioso. Lo que viene a decir un poco es que una cosa que siempre pensamos es cuando un cuerpo se calienta, a más temperatura, más energía emite, ¿verdad? Pues siento deciros que no. Siento deciros que no. Alcanza un tope de temperatura y después, a partir de allí, suele perder emisión de energía. Y esto lo podemos ver incluso cuando se calienta hierro, es decir, cuando te excedes en una factoría, en una fundición de una determinada temperatura, el hierro pierde emisión de energía y se vuelve frágil, se puede romper, consigues una mala fundición, etcétera, etcétera. Esto se sabía, pero no se conseguía explicar. Entonces fue Einstein el que demostró que esto era un efecto de la mecánica cuántica. Es un efecto matemático que no voy a comentar, pero que penséis que cuando tiráis un carbón al fuego y este se va calentando y veis que el color va brillando, alcanza un espectro máximo de emisión
y no pasa de él, sino al contrario, luego pierde, aunque esté cerca del fuego. ¿De acuerdo? Y ese espectro de emisión lo tenéis ahí. Es decir, alcanza un pico y después se desploma. Eso es el efecto fotoeléctrico. ¿Mm? ¿De acuerdo? Esto lo demostró y lo explicó Einstein. Y es muy importante porque ha afectado muchísimos temas, desde ingeniería a fabricación de elementos, de circuitos, de electricidad. Por ejemplo, es muy importante, ahora ya menos, para la construcción de elementos halógenos como las bombillas o los propios focos halógenos. Ahora ya se usan LEDs, que son gases, pero como se usaban filamentos, de esta manera se pudo predecir qué tipo de materiales eran los más adecuados para fabricar filamentos. ¿De qué se hacían normalmente los filamentos de una bombilla? ¿Lo sabéis? ¿No? Sí, ese es uno. Tungsteno es uno. ¿Y por allí qué habéis dicho? El primero era textil, era algodón. ¿Y qué pasaba casi siempre? Que terminaba ardiendo. Pero funcionaba, daba brillo, pero no resistía mucho, las bombillas duraban días. Luego se probó con el tungsteno, pero uno que fue muy, muy utilizado también, bueno, ya sabéis que el tungsteno, aquí lo llamamos tungsteno, pero el nombre más típico internacional, ¿cuál es? ¿Eh? El wolframio. Es el wolframio, ¿de acuerdo? El tungsteno lo definimos casi en los países latinos, pero el nombre más habitual es el wolframio, es el nombre por el que se conoce a nivel internacional, del cual irónicamente hemos sido grandísimos productores. Fijaros qué curioso, España es un productor a nivel, lo fuimos por lo menos a nivel internacional, todavía hay minas, hubo hasta bien entrado el siglo XX minas de wolframio en la zona de Galicia. Sí, se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial, era un auténtico nido de espías porque los aliados y los nazis buscaban comprar el wolframio pues, para fabricar elementos de los submarinos, reforzar el acero para los tanques, etcétera, etcétera. Bueno, para avanzar un poco, ¿qué descubre Planck? Esta pequeña fórmula, ¿de acuerdo? Él descubre que la energía que emiten los átomos no la emiten de una manera continua, sino que la emiten como a pulsaciones, emitiendo lo que él llama cuantos, un cuanto, ¿de acuerdo? Y esto solo puede pasar a una determinada frecuencia. Y él decía que la energía emitida era en función de una constante y de la frecuencia de esa partícula. La frecuencia, recordad, que es el número de vibraciones de una onda por segundo, porque los electrones son a la vez una partícula o una onda. El ejemplo más fácil de entenderlo es una ola en el mar, ¿de acuerdo? Entonces, una ola que se está moviendo, la frecuencia es el número de elevaciones por segundo que tendría una ola. Cuanta más vibra, digamos, más rápido vibra por segundo, más energética es la onda, ¿de acuerdo? Y esa energía se medía multiplicando esa h, que es 6,62 por 10 a la menos 34 julios por segundo, que esa es la constante de Planck, por la frecuencia de ese electrón. Esa es como se medía la cantidad de energía. Entonces, esto cambió la idea porque, claro, y luego Einstein lo demuestra con el fenómeno que os he contado antes. La energía no se emite de manera continua, sino que se emite en forma de pulsos que llamaron cuantos. Y de ahí viene el nombre de la mecánica cuántica. ¿De acuerdo? De esta pequeña fórmula muy fácil de entender. Energía emitida es igual a la constante de Planck por la frecuencia del electrón o de la partícula que lo provoque. Normalmente son electrones, porque cuando se produce energía lo que sucede es que los electrones que estaban dando vueltas al núcleo, por alguna razón, de diferentes formas puede ser, salen disparados hacia afuera y se convierten en fotones. Es decir, que si miramos el cuadro anterior, pasan de ser quarks formados por quarks a ser un bosón. Es decir, que pueden intercambiarse la posición entre ellos, se pueden convertir de leptones a bosones, de alguna manera. A lo largo de los años 20 se desarrolla prácticamente todo el tema de la mecánica cuántica, sobre todo con dos personas, bueno, con tres. El primero es un italiano, o francés, italiano, tenía las dos nacionalidades, Luis de Broglie. Este es la dualidad onda-corpúsculo, es decir, es el que demuestra que la luz es a la vez una onda y una partícula. Y esto es muy difícil de entender, pero yo siempre os pongo el ejemplo. Si lo que nos dice el sentido común es que la luz es una partícula,
Porque claro, tenemos una sombra, es decir, que los rayos de luz llegan y si no pueden pasar, pues por ejemplo hay una sombra. Pero imaginaros que estáis en una habitación y bajáis la persiana, pero no la bajáis del todo. La dejáis como a ranuras para que entre la luz por algunas y por otras no. Si solo fuera una partícula, habría trozos de la habitación con luz, trozos sin luz, trozos con luz, trozos sin luz. Pero cuando hacéis eso en la habitación lo que hay es una claridad, que podéis ver un poco. ¿Qué pasa? Que por cada ranura la luz se cuela en forma de onda y por lo tanto ilumina la estancia de todas maneras. Es decir, que es a la vez una onda y una partícula. Tiene partícula porque es el fotón, pero ese fotón se mueve en forma de partícula. Y esto costó siglos y siglos y siglos de discusiones. Decía todo el mundo, no, había un grupo que defendía que era una partícula y otros defendían que era una onda. Y los científicos se llevaban a matar, hasta que este señor de Broglie dijo, no, no, los dos tenéis razón. Yo siempre digo esa broma de que yo se lo pregunto a mis alumnos muchas veces, de cuál es la forma de un helado. Dice, ¿un cono o un círculo? Y todos piensan, pues algunos dicen un cono, dicen algunos y tal. Digo, pues depende cómo lo miréis. Si lo miráis desde un lado, veréis un cono acabado en... Pero si lo miráis desde arriba, vais a ver un círculo. ¿Quién tiene razón? Los dos. Entonces, para algunas observaciones, la luz tiene comportamiento de partícula. El ejemplo es por qué generamos sombras, porque no dejamos pasar la partícula al fotón que continúa con nuestra luz. Pero para otras, como por ejemplo el experimento de la persiana, que se hace a nivel científico, que es el de Huygens, el experimento de Huygens, es una onda. Esto lo demuestra este señor de arriba con ese pelo. Yo creo que a los científicos de los años 20 les encantaba este pelo, porque de Broglie y Einstein llevaban esa especie de tupé con melena un poco raro. En 1926, la mecánica ondulatoria, él coge la idea de la onda de la luz y el señor Schrödinger, que es este alemán de gafas tan amenazadoras, lo que hace es crear la función de onda, que no la voy a enseñar aquí, bueno, la voy a enseñar más adelante para que veáis en qué nos gustan los físicos. Pero es la primera matematización de la mecánica cuántica, que la hace Schrödinger. La figura de Schrödinger además es una persona que se le interrumpe su carrera cuando muchos consideran que era aún más brillante que Einstein, pero tiene la mala suerte de defender a los judíos en la Alemania nazi. No solo los defendió, sino que presentó su dimisión era el responsable del Instituto de Física en Berlín, y cuando ya Einstein se tiene que ir de allí porque los nazis ya gobiernan y la cosa no va bien, él presenta su dimisión. Y es apartado radicalmente por los nazis y termina yéndose al Reino Unido poco antes de la guerra y finalmente también a Estados Unidos, pero desaparece su investigación, no continúa prácticamente con nada cuando era una mente brillantísima, sobre todo en matemáticas. Einstein decía que era el mejor matemático que él había conocido, con mucha diferencia. Quizá con permiso de Chandrasekharan Pillai, del indio, pero un gran matemático. ¿Quién le sustituye? Heisenberg, que es aquí otro alemán, el de abajo. Heisenberg es todo lo contrario, un gran oportunista, un Werner von Braun de la física y un nazi convencido. Trabaja con los nazis en el intento de desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente ni tienen los medios de los norteamericanos para poder hacerlo, ni tampoco los conocimientos necesarios. Siempre ha habido mucho mito con la bomba atómica de los alemanes. Luego se supo que no solo no estuvieron cerca, sino que incluso hubo científicos que boicotearon de manera secreta el propio programa. Él, que sobrevive a la guerra, después en sus memorias en los años 60 dijo que él se había quedado ahí para que fracasara el proyecto, ¿no? Y los otros científicos le dicen, mira, eras un pelota de los nazis, o sea, estás todo el día con los jerarcas nazis, tu mejor amigo era Albert Speer, que era el ministro de armamento, estabas todos los días con Goering, con Hitler, con Jodl, con toda el grupito que formaba la camarilla de Hitler. Es decir, que realmente es una figura muy controvertida. Que era un buen científico, sin duda. Es el que desarrolla la idea del principio de incertidumbre, que es una cosa muy correcta, pero que nadie se había dado cuenta hasta ahora. Es que no podemos conocer a la vez la velocidad y la posición. Es imposible.
Os voy a poner el ejemplo a nivel macrofísico, porque como vaya a los átomos es muy complicado. Imaginaos que vais en un coche y te preguntan, ¿a qué velocidad vas? Y tú dices, a 120 kilómetros por hora. Pero pensad que para medir eso, quiere decir que para ir, el sensor de velocidad lo que hace es que en unos metros, con el movimiento de las ruedas, entre un punto A y un punto B, vas a esa velocidad. Eso quiere decir que si conoces la velocidad no sabes la posición, porque estás entre esos dos puntos. Pero si estoy en una posición concreta, estoy a 74 kilómetros con 512 metros de Barcelona, y en esa posición, mi velocidad es cero. Porque no la puedo saber. Ahí no puedo saber la velocidad. Porque para medir la velocidad necesito medirla entre dos puntos. Luego, el principio de incertidumbre, estás parado en ese punto. A efectos físicos, estás parado, velocidad cero. Pero tu coche se está moviendo. Pero para medir la velocidad lo tienes que hacer entre dos puntos. Eso significa que o mides la posición exacta y la velocidad por aproximación, o mides la velocidad y la posición exacta por aproximación. Dime. En el si lo paras... No, 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 no. No me río. Es lógico. Si tú en algún momento tiene que pasar por cero. Obviamente. Porque pasa de velocidad positiva a velocidad negativa en la otra dirección. Si quieres medir el tiempo, sí. No, la posición sí. Y la velocidad también. Pero no puedes medir las dos, pero sí. De hecho, el ejemplo lo puedes ver, para entenderlo más fácilmente, se distingue mucho cuando tiras un objeto al aire. Se ve mejor. Tú lo lanzas con 20 kilómetros por hora. Cuando el objeto empieza a subir, la gravedad lo frena. Y cuando llega arriba del todo, velocidad, cero. Y entonces empieza a caer. Y vuelve a acelerar. Y una cosa curiosa, cuando llega al suelo, llega con la misma velocidad a la que ha sido lanzado. Siempre. ¿Eh? Estás teniendo en cuenta el rozamiento. Estás yendo a la mecánica de los griegos. En un mundo ideal, sin rozamiento, sí. Pero evidentemente la velocidad terminal en la Tierra la produce el rozamiento con el aire. Esa velocidad a la que te refieres máxima, que se llama velocidad terminal, es por el rozamiento. ¿De acuerdo? Efectivamente es así, pero es por el rozamiento. Claro, pero eso parte de un error matemático. Mira, esa historia no la conté, pero es curiosa, la de la liebre y la tortuga. Parte de un error matemático. En realidad es una prueba que se hacía a los niños en Grecia, en las escuelas de filósofos, para que demostrar si eran capaces de entender un concepto muy curioso, que es que una suma de infinitos números no tiene por qué sumar infinito. Que es un concepto muy curioso, pero que los propios griegos lo tenían muy en cuenta. Ellos decían, vale, primero sale la tortuga y luego, un poco después, sale la liebre. Cuando la liebre llega a la tortuga ha avanzado un poquito. Cuando vuelve a alcanzar a la liebre, ha vuelto a avanzar, y así eternamente. Conclusión, la liebre no alcanzaría nunca a la tortuga. Pero todos sabemos que no es así. ¿Por qué no es así? Porque la suma de fracciones no suma infinito, aunque sean infinitas fracciones. Si tú coges que le alcanza primero en 1 más un medio, luego más un cuarto, luego más un octavo, eso al final suma 2, no suma infinito. Es una sucesión que tiende a 2. Por lo tanto, la liebre siempre la va a superar. Ese es un fenómeno matemático que es muy curioso, que mucha gente, incluso hoy en día, piensa que una suma de infinitos números da infinito, pero no es verdad. Por ejemplo, las fracciones no cumplen eso. El límite es 2, tiende a 2. No, verás que si tú sumas, cada vez te acercas más a 2. Nunca llegas a 2. Porque cada vez la fracción es más pequeña. Cada vez vale menos, 0,0000001. Entonces, al final es como siempre estás en 1,99 cada vez más 9, pero nunca llegas al 2. Aunque sumes el infinito, da igual. Se llama límite por eso, porque tiende a valer, el límite de esa suma de fracciones tiende a valer 2, pero nunca alcanza el 2. No. Sí, haz el cálculo, muy fácil. 1 entre 2 es 0,5.
1 entre 4 es 0,25. 1 entre... ¿Ves? Cada vez es más pequeño. Entonces, cuando tú vas haciendo esa suma, ves que nunca alcanza a valer 1. Jamás. Como tenías un 1 previo, 1 más casi 1 es casi 2, pero ya es 1,9999. El tema de las sucesiones es muy curioso. El tema de las sucesiones es como muy curioso. Y el principio de incertidumbre, en el fondo, es una cosa perfectamente aplicable a la macrofísica. Y en física eso significa que yo no puedo saber dónde está el electrón dando vueltas. Pero si Santiago también remite otra vez a los griegos. Me estaba acordando, creo que era Heráclito, de nunca te vas a bañar en el mismo río. Está el concepto diacrónico, luego distinto, y el concepto sincrónico, ¿no? Sí, pero Creo que era así. Pero el problema que sí y no. Ahí hablaban un poco que como todo fluían, pues evidentemente no afectaba. Los griegos no hablaban tanto de un efecto parecido a esto porque los infinitos les daban, en el fondo les daban un miedo atroz. Les daban un miedo atroz. Ellos descubren casi 2300 años, hace 2300 años, por ejemplo, el concepto de que había raíces que no daban exactas y que tenían valores irracionales. Y eso les asusta un montón y lo ocultan. Aun sabiéndolo, lo ocultan. Es decir, las matemáticas griegas tienen un parón porque contradicen las bases de su filosofía, que los números eran perfectos, eran coherentes porque estaban en el mundo de las ideas, que venía ya de Aristóteles y de Platón, y cuando de repente se encuentran conceptos como los números irracionales, deciden ocultarlo, completamente ocultarlo, y las separan. Es decir, las matemáticas no avanzan. Conceptos que otras civilizaciones, como el cero o el infinito, trabajaban sin ningún problema, los griegos no son capaces de desarrollarlos. De hecho, realmente a nivel matemático, los griegos están subdesarrollados comparados con otras civilizaciones. Vamos, chinos o indios, no digamos. E incluso en algunos aspectos, incluso mesoamericanos también les superan. El cero era muy conocido en las civilizaciones americanas, por poner un ejemplo. Sin embargo, griegos y romanos no tenían el cero y sus notaciones matemáticas eran horribles. Todos hemos tenido que aprender los números romanos para expresar. ¡Qué horror! ¡Qué horror de números! Como- imposibles, imposibles. Es que no las conocían, no entendían ese concepto. El valor decimal o el valor racional no lo entendían. No, para ellos no existía. Media cosa podías entenderlo, pero hacer fracciones más complicadas o que se salieran de un valor determinado era imposible. Sin embargo, para chinos o indios, como su medio de notación era posicional, como es ahora el nuestro, era mucho más fácil de hacer. O sea, nosotros expresamos el número 1000 como un 1 indicando los miles y 000 para las centenas, etcétera, ¿no? Eso los romanos lo hacían con una forma muy rara, de letras que valían ciertas cosas, luego a la izquierda le ponían otras para quitar una, luego era un caos. Hacer operaciones matemáticas era imposible. Una potencia, no conocían la potencia. La multiplicación solo de números básicos. Sin embargo, lo aplicaron en las construcciones, porque la ingeniería romana La ingeniería romana, no lo cogió. porque no era suya, venían de una ingeniería bastante anterior. Es decir, fundamentalmente de los que sí habían desarrollado los conceptos más básicos. Griegos habían retomado ideas que venían tanto de Egipto como de Siria y de otras zonas, en las cuales, pues, por ejemplo, las mediciones de metros cuadrados, de superficies, Pitágoras y todo lo demás ya eran conocidas. Es decir, un poco el día que hablamos de matemáticas vimos un poco eso como griegos y romanos sí que es cierto que trajeron conocimiento de otros lugares, pero realmente sus aportaciones no son grandes. Nosotros somos herederos de esa civilización y hemos intentado darle un valor o una fuerza que realmente nunca hemos tenido, que realmente no hemos tenido nunca. Es decir, a efectos matemáticos o de ciencia, chinos o indios estaban muy por delante de Europa. E incluso tenemos el gran problema de la Edad Media, donde ya es que no se produzca un frenazo a la investigación científica, es que vamos para atrás, pero radicalmente para atrás. Entonces, es cierto que luego es en Europa donde se produce el Renacimiento, es en Europa donde se produce toda esa parte tan importante, pero realmente queremos darle un valor a la civilización helénica y romana
a nivel científico que no tiene. Es decir, que Roma hizo grandes edificios en las mismas fechas, se construyeron en Tailandia y en otras zonas los templos de, ¿cómo se llama? De Rangapur, ¿cómo que es el nombre? No me acuerdo ahora el nombre. Sí, efectivamente, ahí está. Esos templos exceden en tamaño, en dificultad de construcción, en diseño a cualquier edificio que hicieran los romanos, que al fin y al cabo eran estructuras relativamente sencillas. Eran muy brillantes, por ejemplo, en la traída de aguas, indiscutiblemente, pero esa misma ciudad que estamos nombrando tenía más habitantes que Roma en ese momento. Llegó a tener 1 millón de habitantes, que para la época es considerablemente grande. Es decir, yo ya sabéis que me gusta mucho que veamos las aportaciones de otras civilizaciones, y a veces hemos sobredimensionado mucho el mundo grecorromano. En ciencia, por lo menos en ciencia. No fue ni tan brillante como creemos, ni tan desarrollador como también en muchas ocasiones creemos. Es decir, que el hecho de que construyan grandes templos o el acueducto de Segovia, que ha llegado hasta nuestra época, es indiscutiblemente, pero es que también han llegado a nuestra época monumentos en otros lugares, incluso más antiguos, e igualmente espectaculares. También hay que tenerlo en cuenta. Bueno, para ir avanzando un poco, bueno, también de Rödinger es el famoso gato de Rödinger, ¿no? Que esto todo el mundo hemos hablado, o habéis oído hablar seguro, el dichoso gato de Rödinger. Bueno, Rödinger decía, que era también muy bromista, que una de las consideraciones de la mecánica cuántica era que si tú no podías observar un experimento o un suceso determinado, no podías saber nada de él, pero que en el momento que lo veías, influías en el experimento. Me explico. Si tú necesitas ver un átomo, lo bombardeas con luz, pero como la luz está compuesta de fotones, los fotones interactúan con el átomo y te has cargado el experimento. Con lo cual hay un fallo de principio en muchos experimentos que se realizan para comprobar la mecánica cuántica. Ahora los aceleradores de partículas nos han solucionado ese problema, porque hacemos chocar partículas y ahí no intervienen los choques, pero se generan todas las partículas. Y ponía el ejemplo de un experimento muy curioso que era el gato de Schrödinger, ¿no? Él decía, yo tengo un gato en el que dentro también he dejado una capsulita con un gas que se puede morir el gato porque además se rompe con nada esa cápsula. Y yo cierro la tapa de la caja. Técnicamente, ¿el gato está vivo o muerto? Pues para la mecánica cuántica están las dos cosas a la vez. Habrá estados de mecánica cuántica en el que el gato está vivo y estados de mecánica cuántica que el gato está muerto. Pero cuando abro la caja para mirar, invalido un lado completo de la cuántica posible. Y entonces ya veo, está muerto, o no, está vivo. Pero ha influido en el experimento, de alguna manera. ¿De acuerdo? Esto es un concepto muy curioso que se relaciona mucho luego también con temas que hemos hablado en otras ocasiones, como el multiverso, universos paralelos, etcétera, etcétera. Pues este hombre ya previó esta posibilidad en los años 20. De que cuando hacíamos cualquier experimento científico influíamos en él y que por tanto a este pobre gato que hemos bromeado tanto con él y que le hemos matado tantísimas veces, pues explicaba muy bien de broma, porque era una broma, no lo entendáis como un concepto de física. Él bromeó un día en una fiesta porque vio un gato y contó la historia ¿no? Y dijo, si hiciéramos este experimento, este pobre gato no sabríamos si está vivo o muerto. Técnicamente estaría las dos cosas a la vez. Sería un gato zombie. Evidentemente creo que llevan esa influencia a lo exagerado. Lo que hablábamos al principio. Es que nosotros influimos en un experimento, es evidente, pero que influimos a nivel atómico. Es decir, que bombardeamos con luz y que los fotones producen interacción, bueno, eso no va a curar ni va a significar absolutamente nada. O sea, yo el gran problema que veo es que como la mecánica cuántica es tan difícil de entender y habla de cosas tan extrañas, ha sido muy utilizada pues por esta gente para justificar un montón de tonterías pseudocientíficas. Y algunas, encima, están hasta cierto punto aceptadas. Es decir, yo por ejemplo ahora está muy de moda algunas cosas como la programación neurolingüística. Los famosos PNLs, que son un timo.
Son una pseudociencia absoluta y no tienen ninguna validez científica ni están respaldadas por ninguna teoría científica. Y sin embargo, pues a través de fenómenos como el coaching, como las charlas de motivación y todas estas cosas, que no sé si os pasa a vosotros, pero yo a veces oigo a alguna de estas personas y automáticamente me sale mentalmente esperando, vendemotos. No puedo evitarlo. O sea, es como, o sea, realmente no está diciendo absolutamente nada y me está hablando de cosas que no tienen ninguna validez científica. Y le encantan meter ahí la palabra cuántico, porque queda muy bien, porque es que mola mucho. O sea, dices tú, no, esto es programación neurolingüística cuántica. No sé si lo ha hecho alguien, lo voy a patentar. PNL cuántico. No, entonces, no sé. O sea, la física, el gran problema es que dentro de la mecánica cuántica ha creado un monstruo que le ha superado y que la gente lo ve como algo, es que esto debemos poder hacer, como un cuántico ya podemos hacer cualquier cosa. Tomates cuánticos también. O sea, y no es así. En el fondo, la mecánica cuántica lo único que hace es explicar la estructura del átomo. Y su influencia a nivel macrofísico, es decir, en las personas, los planetas, prácticamente es nula. Es cierto, estamos compuestos de átomos, pero si nosotros vamos a imaginar que pudiéramos modificar la estructura atómica de una persona, ¿qué creéis que pasaría? ¿Quién se anima? ¿Qué creéis que pasaría? Los átomos que componen una persona. Sí, ahora precisamente, mira, una cosa que se me ha olvidado, gracias por recordármelo, ahora hablaré de ese tema. Fijaros, si yo cambiara la estructura atómica de una persona, esa persona dejaría de existir. ¿Qué voy a cambiar? ¿Su carbono en la piel y su hierro en la hemoglobina por azufre y torio? Pues se moriría. Es decir, que aparte que para poder hacer eso tendría que, vamos, tener un acelerador de partículas increíblemente potente, meter los conductores por dentro de su cuerpo e intentar, o sea, algo imposible de realizar, ¿de acuerdo? Volviendo a lo que comentas, que se me había olvidado, es verdad, cuando hablaba de la estructura del átomo, de que el núcleo y los electrones girando, a veces tenemos la sensación de que está todo como muy junto. Pero si, por ejemplo, el núcleo del átomo estuviera una pelota, por ejemplo, no tengo aquí nada que lo pueda hacer, pero una pelota de fútbol aquí, los electrones estarían girando a la altura más allá de la calle. Fijaros, la cantidad de espacio vacío que hay. Y claro, eso mucha gente dice, ¿y cómo puede ser que yo cuando toco la materia la percibo como sólida? Porque aquí interviene de nuevo una de esas fuerzas fundamentales, que es la interacción débil. Que es otra de las tareas que tiene, es precisamente de que la materia se perciba como sólida y cuando me apoyo en una mesa, mis átomos de la mano y de la mesa no se atraviesen mutuamente y acabe con la mano atravesada a través de la mesa. Pero realmente podría pasar, porque hay suficiente espacio vacío para que mis átomos cruzaran los átomos de la mesa. Lo que pasa que en la materia del gas, en este caso es más problema de las moléculas, que están muy separadas y repartidas. Y entonces, claro, no los átomos, sino las moléculas. Es a nivel molecular. No se puede hacer. No se puede hacer. Si eliminaras la fuerza nuclear débil, pero si eliminas la fuerza nuclear débil, tampoco los átomos serían estables y la materia del universo se desharía. Con lo cual es imposible. No podemos atravesar las cosas por la que una de las 4 fuerzas fundamentales de la física lo impiden. ¿De acuerdo? Una de esas 4 fuerzas lo impide de tal manera. Aunque es cierto que nuestros átomos tienen suficiente hueco porque son enormes. Es decir, el núcleo estaría aquí y estaríamos hablando de unas distancias brutales. Pero esa fuerza nuclear lo impide completamente. O sea que no os preocupéis que no puede pasar. No sé si se debe o no a lo que comentas, que también puede ser, pero no puede pasar. Interaccionan poco con la materia, no quiere decir que la atraviesen, sino que interaccionan muy poco. Pero, por ejemplo, lo que se hace para detectarlos es meter en minas muy profundas contenedores de agua y con la tantísima interacción entre las propias rocas de las montañas y el agua sí que se detectan neutrinos. Simplemente que como carecen prácticamente de masa,
su interacción con otra materia es muy pequeña. Pero no quiere decir que no interaccionen. ¿Que te pueden atravesar los neutrinos? Sí, pero algún neutrino podría interactuar contigo. Y cuando digo interactuar no quiere decir nada feo. Toma ya, me han quitado la idea, para que veas. Bueno, pues muchas gracias por sobrevivir al gato. Y el gato, como podéis ver, está planeando su venganza, que será terrible. Ya se está poniendo la fórmula ahí para vengarse, que será terrible. Yo simplemente me hubiera gustado que hoy entendierais un poquito más cuál es la estructura básica de la materia, qué es lo que hace la mecánica cuántica, que no hace nada más que intentar explicar esa estructura de la materia, que es lo único en lo que interviene, y también que entendáis que la física es una ciencia muy complicada que básicamente es lo que habéis dicho, estudia la materia, las interacciones de la materia, y también hay una rama de la física, que es la mía en concreto, que estudia la cosmología, es decir, la evolución de esa materia, esa energía, a lo largo de la historia del universo, que es la astrofísica. Esa sería la otra parte que hoy hemos dejado fuera porque solo quería hablar de física pura. Sí, espero que os haya servido para aclarar conceptos, pero muchas veces el problema es que aclaras uno y abres otros 17 melones. Pero bueno, pues hasta aquí lo hemos tenido hoy.